Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy en una emisión en directo especial porque hoy se celebra, hoy día 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y por eso hacemos esta emisión hoy en directo, fuera del horario habitual en que solemos hacer las emisiones en directo, que son los miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, hoy día 10, como digo, 10 de septiembre, se celebra este Día Mundial ya desde hace algunos años. Y bueno, pues quería hacer este vídeo también pues para acercarnos o para aportar nuestro granito de arena en este día para la prevención del suicidio. Bueno, el suicidio es un fenómeno que debemos decir que se caracteriza porque es cuando la persona atenta contra su vida para quitarse la vida, ¿no? La persona tiene el objetivo de dañarse a sí mismo o de quitarse la vida. Los datos que existen sobre el suicidio en España nos hacen, por supuesto, pensar que es un problema de salud mental muy serio, ya que los últimos datos recogidos, las últimas estadísticas recogidas, nos hablan de que cada 2 horas se suicida una persona en España. Esto nos llevaría a 10 personas al día. Una estadística muy elevada que si la comparamos, por ejemplo, con los datos de homicidio, representarían un tanto por ciento muchísimo más elevado que los datos de homicidio o incluso que otras estadísticas que se recogen como los datos sobre violencia de género. Para acercarnos al tema del suicidio, vamos a iniciar 2 caminos, ¿no? Hoy voy a estar un ratito con ustedes, quizá media hora, como solemos estar en los vídeos en directo de los miércoles. Y por supuesto, si tienen preguntas, pues las contestaremos en directo. Vamos a iniciar 2 caminos para acercarnos al tema del suicidio. Por un lado, la propia persona, no tenemos representación de la propia muerte. Esto es algo que Freud escribe en alguno de sus textos, no recuerdo ahora en qué texto, y lo dice así, con estas palabras: el sujeto humano no tiene representación de su propia muerte. Es decir, siempre que piensa o se imagina su propia muerte, se ve como espectador, nunca como sujeto protagonista, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, es decir, que nos es muy difícil. ¿Qué querría decir esto? Que a nivel inconsciente no tener representación de nuestra propia muerte es que a nivel inconsciente nos pensamos a cada uno de nosotros como seres inmortales, que no vamos a morir, ¿no? Sí podemos tener aceptada la condición mortal del sujeto humano, que es verdad que la mortalidad del sujeto humano es una de las, ¿cómo decirlo?, de las ideas peor toleradas, una de las representaciones, la muerte en general, no solo la propia muerte, la muerte como tal, como fenómeno natural, es una de las representaciones o de las ideas peor toleradas por el sujeto. Sin embargo, la propia muerte no tiene ni tan siquiera representación, que quiere decir que a nivel inconsciente somos inmortales, ¿no? No pensamos que algún día vayamos a desaparecer, cada uno de nosotros. Esto por un lado. Y por otro lado, también decir que el instinto de supervivencia que nos ha traído hasta aquí, a cada uno de nosotros, contradeciría o está contradiciendo al fenómeno del suicidio, que es aquel que atenta contra la propia vida. Porque el instinto de supervivencia, que es aquel que nos hace quitar la mano del fuego, ¿no?, para protegernos, ¿no?, esa reacción que nos hace quitar la mano del fuego para no quemarnos y para no dañar nuestro cuerpo, es el que
nos permite sobrevivir y el que nos ha permitido a cada uno de nosotros llegar hasta el momento actual, entre otras cosas, el instinto de supervivencia. Entonces, el fenómeno del suicidio iría, por decirlo de alguna manera, contra el instinto de supervivencia, iría contra el instinto que cada uno de nosotros tenemos para sobrevivir. Hay muchas teorías que han intentado acercarse o que han intentado explicar el fenómeno del suicidio. Pero hemos de decir que la teoría del psicoanálisis, que también explica este fenómeno complejo, nos da una argumentación compleja y completa de un fenómeno también complejo, ¿no? Hay explicaciones o hay acercamientos al suicidio desde algunas corrientes psicológicas donde hablan de el suicidio o la autólisis como un fenómeno que lo que trata es de, perdonen porque estoy viendo aquí algunas, vale, que lo que tratan es de poner fin a una situación de sufrimiento o poner fin a una situación dolorosa, o cuando la persona está sumida en una depresión, poner fin a ese fenómeno de la depresión. Vamos a ver que las teorías que nos encontramos fuera del psicoanálisis son teorías racionalistas, son teorías desde la razón, desde la conciencia. Para encontrarnos una teoría un poco más allá, que explique el fenómeno un poco más allá de lo racional, de lo que nos llega a través de los sentidos, que ya en el vídeo de ayer decíamos que los sentidos, lo que nos llegaba a través de los sentidos era muy engañoso. Para acercarnos a una teoría un poquito más compleja sobre el suicidio tenemos que recurrir al psicoanálisis. Entonces, si atentar contra la propia vida, poco más o menos, es un acto casi imposible para el sujeto humano, lo que dé cuenta o lo que dé explicación del fenómeno del suicidio tiene que ser algo más complejo. Al suicida le debe de ocurrir algo más complejo para que pueda llegar o bien a una tentativa de suicidio, es decir, a intentar quitarse la vida, o bien a quitarse la vida y consumar el suicidio. Para el psicoanálisis, todo suicida está previamente deprimido. Detrás del suicidio lo que hay es una depresión. Así como no toda persona con depresión deriva o termina suicidándose o con tentativas de suicidio, aunque sí es verdad que son frecuentes en el trastorno de la depresión, son frecuentes las ideaciones y los pensamientos suicidas, pero como digo, así como no todo deprimido deriva en tentativas de suicidio, sí toda persona que se suicida o con tentativas de suicidio está previamente deprimida, es decir, hay un trastorno que va a dar cuenta o que va a explicar ese intento de suicidio. Por lo tanto, si en este día hoy de prevención, para la prevención del suicidio, si nos encontramos con personas con ideas suicidas recurrentes, con tentativas de suicidio recurrentes, tenemos que pensar que esa persona padece una depresión, padece del trastorno de una depresión. Entonces, hemos de aconsejarla, o si nos ocurre a nosotros mismos, hemos de buscar ayuda profesional especializada y, por supuesto, como siempre, si es psicoanalítica, muchísimo mejor, porque va a tratar en profundidad esa depresión que ha derivado en ese sujeto a un suicidio, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante destacarlo, ¿no? Para conocer el fenómeno, para saber que este fenómeno está enlazado con un trastorno grave, un trastorno psíquico grave, que tiene tratamiento y que tiene cura. Vale. ¿Qué le pasa al suicida? ¿Por qué el suicida, contraviniendo todas las normas naturales,
de la supervivencia atenta contra su vida. Bueno, para entender un poco la conducta del suicida, tenemos que explicar un poco cuál es el mecanismo de la depresión. ¿Qué le pasa al deprimido? Para de ahí pasar a qué le pasa al suicida o al tentativo. La depresión es un trastorno que se caracteriza por una serie de sintomatología que recuerda mucho, y así Freud lo estudió, al proceso de duelo. Es decir, proceso de duelo y melancolía, como lo llamaba Freud, que hoy en día o desde hace un tiempo toma el nombre de depresión, son procesos comparables porque tienen una serie de sintomatología muy parecida. ¿Qué diferencia al deprimido y a la persona que está en un proceso de duelo? De duelo, pues por la pérdida de un familiar, por la pérdida de alguna situación determinada en su vida, por alguna pérdida. En el duelo, la persona sabe lo que ha perdido y se duele de aquello que ha perdido, ¿no? Y además, ¿no? En la sociedad, los procesos de duelo están muy tolerados y permitidos, y jamás se nos ocurre a alguien que está en un proceso de duelo darle prisa para que salga rápidamente de ese dolor, de esa tristeza profunda, de esa apatía, ¿no? Que salga rápidamente porque ya está bien de sufrir y ya está bien de dolerse por el muerto, ¿no? No, le damos el tiempo, ¿no? Toleramos y acompañamos al dolido. En el deprimido los sentimientos son muy parecidos, también hay un sentimiento de tristeza profunda, apatía, pueden aparecer también sintomatología física, insomnio, anorexia o exceso de alimentación. Sin embargo, el deprimido no sabe que ha perdido, es decir, el deprimido no puede asociar su tristeza a ningún hecho de la realidad, a ninguna pérdida real. ¿Qué le ocurre entonces al deprimido? Bueno, en el deprimido también ha tenido efecto una pérdida, solo que esa pérdida es inconsciente para el sujeto. El deprimido nada sabe de lo que ha perdido, pero ha perdido algo, por eso se duele. Se duele porque ha perdido algo. ¿Qué ha podido perder el deprimido? Bueno, ha podido perder también a un objeto, a un sujeto, ¿no? Ha podido sufrir la pérdida también de un sujeto por la muerte, por fallecimiento, por distanciamiento, por separación o divorcio, por ruptura de una relación. Ha podido perder un ideal, ha podido perder una situación socioeconómica o emocional. Solo que el sujeto, como digo, no se explica la sintomatología depresiva, la sintomatología dolosa, no se la explica. Y si se la explica, si puede, por ejemplo, dar cuenta de que me siento mal porque he sufrido o he tenido una decepción muy grande con tal persona, no sabe lo que con ello ha perdido, ¿no? No sabe lo que con ello ha perdido. Entonces decimos en psicoanálisis que la pérdida ha tenido efecto a nivel inconsciente. Pero cuando el deprimido sufre una decepción, una pérdida, como digo, puede ser una pérdida del objeto amoroso como objeto erótico, por ejemplo, ¿no? Sufre una decepción y a nivel inconsciente y aparece la pérdida como objeto amoroso, ¿no? Como objeto erótico. El otro deja de ser el objeto, mi objeto erótico, mi objeto amoroso, sin que yo me dé cuenta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el deprimido, una característica del deprimido es que cuando sufre esta decepción o esta pérdida, para evitar la pérdida,
como no tolera esa decepción, no tolera esa pérdida, para evitar la pérdida se identifica con lo perdido, se identifica como el objeto perdido. ¿Y qué quiere decir que se identifique como el objeto perdido? Pues que lo hace suyo, lo introyecta. Como decimos en psicoanálisis, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Es decir, es como si para no perderlo, ¿no? Como no tolero o no acepto esa decepción sufrida y esa pérdida de ese objeto, lo introyecto, ya lo tengo dentro de alguna manera. No, de alguna manera no lo pierdo. De tal manera que un síntoma muy característico del deprimido, que es... Hola, buenas tardes, Delia. Buenas tardes. Uno de los síntomas del deprimido característico, que es los reproches constantes que el deprimido se dirige hacia sí mismo, ¿no? Incluso se llega, ¿no? Suele ser muy crítico consigo mismo el deprimido, ¿no? Una escucha externa nos hace pensar que esa crítica que el deprimido se hace a sí mismo no se dirige exactamente contra él, sino muchas veces tiene la particularidad de ser característica del objeto perdido que ha introyectado en el yo. Es decir, que esos reproches o autorreproches, aunque están en la conciencia dirigidos hacia sí mismo, realmente están dirigidos hacia el otro que está introyectado en el yo. Bueno, pues cuando el suicida atenta contra su vida, está atentando contra el objeto perdido, el ideal perdido, puede ser un ideal también, ¿no? Un ideal como la patria, un ideal como el amor, como la felicidad, ¿no? Puede ser como digo, un objeto perdido, una persona, puede ser una pérdida de una situación socioeconómica, una pérdida de un estatus socioeconómico, ¿no? Es decir, puede ser una pérdida de diferentes tipos. Lo característico fundamental de la depresión es que es inconsciente para el sujeto. Entonces, al identificarse con lo perdido, solo podemos explicar que uno atente contra su vida si está atentando contra otro. No contra sí mismo, sino contra otro que está dentro de su yo, ¿no? Es decir, podríamos decir que el deprimido es un asesino tímido, Se mata él para matar, todo esto a nivel inconsciente, ¿vale? Se mata en él para matar lo que en el otro hay en él, lo introyectado por él del otro, ¿no? Es decir, acaba con su vida como forma, por eso en ese sentido asesino tímido, como forma de terminar en el sentido del otro de hostilidad, ¿no? Decíamos antes que el concepto de muerte, el concepto de la representación de la muerte y más el concepto de la representación de la propia muerte es un concepto muy difícilmente representable para el sujeto humano, ¿no? A veces desear la muerte a otra persona puede ser desearla que desaparezca, desearle un daño, no tanto desear lo que significa en sí el concepto de muerte, ¿no? Que es pues la putrefacción de ese cuerpo humano, ¿no? Que desaparece y se deshace por completo, ¿no? Es decir, a veces el deseo de muerte, la fantasía de muerte, el pensamiento de muerte sobre otro, lo que nos puede estar hablando de lo que nos habla de una hostilidad grande hacia el otro, no, no necesariamente hacia el deseo de muerte real, sino una hostilidad grande. Con lo cual hay mucha hostilidad también en el deprimido, ¿no? Hay mucha hostilidad. Lo que pasa es que una hostilidad dirigida sobre sí mismo, ¿no? Es una hostilidad dirigida sobre sí mismo, cuando debería ser dirigida sobre el otro, sobre aquello que le causó la decepción, ¿no? Sin embargo,
por una intolerancia o por una incapacidad para colocar la hostilidad fuera, es colocada dentro, ¿no? Se daña a sí mismo como forma de dañar al otro, no pudiendo dañar al otro, ¿no? Dañar me refiero en el sentido no de agredir al otro, pero sí dañar de resolver psíquicamente esa situación con el otro, ¿no? De poder expresar al otro a lo mejor el sufrimiento por su decepción, ¿no? Claro, decíamos que la decepción ocurre a nivel inconsciente. La pérdida es inconsciente. El sujeto nada sabe de qué ha sufrido esa decepción. Por eso que todo esto opera sin que él se dé cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el psicoanálisis por estas personas, por los pacientes con depresión o por los pacientes con tentativas de suicidio o con ideas de suicidio, ruminaciones de suicidio constantes? Bueno, pues el psicoanálisis va a escuchar, primero va a escuchar a esa persona que se acerca a la consulta del psicoanalista, va a situar, va a escuchar desde la teoría, ¿no? Va a situar también todos estos síntomas y estas tentativas, por ejemplo, de suicidio, estas ideas de suicidio, las va a situar dentro del contexto de un trastorno como es la depresión y va a posibilitar que el paciente pueda hablar, y si va a hablar el paciente, tarde o temprano hablará de los conflictos psíquicos inconscientes a los cuales él no tiene manera de acceder. En algún momento del proceso analítico podrá verbalizar de una u otra forma esos conflictos inconscientes hostiles hacia lo que le produce el conflicto, ¿no? De tal manera que no solo se ahorraría años de sufrimiento, sintomatología de sufrimiento, sino también podría ahorrarse en el futuro una conducta de autólisis, por ejemplo, o de tentativas de suicidio que incluso a veces pueden dejar secuelas, ¿no? Hay tentativas de suicidio que pueden dejar secuelas, ¿no? En la persona quien las padece, ¿no? Entonces, el psicoanálisis tiene mucho que hacer por las personas con tentativas de suicidio o con depresión. Entonces, por eso animo a personas que estén sufriendo la enfermedad de la depresión, que tengan pensamientos, ideas, rumiaciones suicidas, que no esperen, no esperen a llegar a estar en una situación peor cada vez, sino que consulten, que se acerquen a la consulta de un psicoanalista, que pregunten, que se asesoren y que inicien su psicoanálisis, que además no solo les va a beneficiar en el sentido del trastorno o de la situación que están padeciendo, ¿no? de la depresión, sino que les va a favorecer en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí, por supuesto, hoy en el día, perdón que no miren, pero como ponen los títulos de los días, y bueno, me gusta decir el título tal cual, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues quería hoy hacerle llegar este mensaje absolutamente de esperanza. El fenómeno del suicidio, el fenómeno de la depresión son fenómenos psíquicos, trastornos psíquicos que estudia que hemos estudiado, que los psicoanalistas hemos estudiado en profundidad y que no son trastornos crónicos para toda la vida, que se curan, se tratan y se curan con el método terapéutico adecuado. Bueno, y no sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta o quieren comentar algo. Bueno, pues nada, invitarles a todos a mi canal de YouTube, que estoy colgando todos los vídeos que estamos emitiendo los miércoles a las 5 de la tarde en directo. De esta página, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, y si quieren buscar los vídeos, para que no los busquen en el Facebook, que igual atrasa un poco más, en YouTube, Pino Lorenzo, pues ahí ponen Pino Lorenzo en YouTube y aparecen todos los vídeos que hemos ido grabando. Bueno, pues nada, deseándole una feliz tarde, me despido hasta el próximo vídeo. Chao.